Perfecto. Pues, en concreto, antes de nada, un pequeño contexto. El sector del autoconsumo tuvo un pico enorme en el año 2021-2022, en que se produjo una tormenta perfecta en la que se cuadró todo para que la demanda por parte de los consumidores finales fuera tremenda, pues desde el precio de la energía desorbitado, fondos Next Generation, medios de comunicación hablando continuamente de las instalaciones fotovoltaicas, y lo que está pasando ahora en 2023 y 2024 es exactamente lo contrario. Es decir, precios a niveles muy bajos, fondos, consumidores finales esperando a ver si abren nuevos fondos, nuevas ayudas, y los medios de comunicación prácticamente no hablan del tema, ¿no? Entonces, lo que está pasando, efectos prácticos, que los promotores de este tipo de instalaciones, sobre todo el sector residencial, el sector comercial pequeño, lo que está sucediendo es que están encontrando muy difícil argumentar su presupuesto cuando se lo llevan a un cliente final. Es decir, el estudio de amortización a 25 años, si el precio de la electricidad es mucho más bajo que hace unos años, el plazo de payback, el flujo de caja acumulado al cabo de 25 años y el retorno es mucho menor, ¿no? Entonces, si además de esto el precio de la electricidad desciende significativamente durante los momentos centrales del día, que es cuando mi planta fotovoltaica va a estar funcionando, pues mucho peor, y la amortización será mucho peor, ¿no? Evidentemente. Entonces, es importante, nuevas tecnologías para estos instaladores cuando van a visitar al cliente, poder ofrecerle alternativas, como es el caso de comunidades energéticas y, sobre todo, almacenamiento en pequeña escala, precisamente para residencias y comercios pequeños, ¿no? Antes de nada, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso que tiene que ver con un término que apareció en el año 2022, que es el de la batería virtual, ¿vale? La batería virtual no deja de ser una oferta comercial por parte de las comercializadoras, a partir del cual el excedente que tú viertes durante el horario diurno o durante el horario de producción se acumula en una especie de hucha o monedero virtual que luego puedes utilizar más tarde cuando la energía es más cara, ¿no? Que es cuando no hay sol hasta las 12 de la noche más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que este sistema es un sistema, lo dicho, una propuesta comercial que puede variar de aquí a los 25 años, por tanto el instalador no puede ofrecer en su estudio de amortización a 25 años esta solución como forma de compensación y como agilizador del payback, ¿no? Entonces es necesario sí o sí incluir sistemas de acumulación física para poder complementar en todo caso con estas soluciones, ¿no? ¿Cuándo es interesante una batería virtual? Pues más o menos en 3 situaciones concretas. Una batería virtual es interesante cuando la compañía comercializadora te permite utilizar tu energía en diferentes épocas del año. Es decir, si yo tengo un consumo muy alto durante el invierno y muy bajo durante el verano, ese excedente que se genera durante los meses de verano puedo aprovecharlos en los meses de invierno. O, por ejemplo, cuando tengo más de un CUPS asociado a mi nombre y tengo 2 residencias o tengo una nave y una pequeña vivienda a la que puedo derivar el excedente, de esta manera también lo puedo aprovechar, ¿no? Y sobre todo, es necesario para un buen aprovechamiento de la batería virtual es tener suficiente potencia pico en la propia instalación. Es decir, es necesario que aprovechando la coyuntura en la cual los módulos fotovoltaicos están en precios de mínimos históricos, que el instalador, que las plantas fotovoltaicas a pequeña escala estén ligeramente sobredimensionadas, aprovechando ese descenso del precio, para poder estar preparados para la electrificación de la demanda, véase con vehículo eléctrico, con aerotermia o sistemas eléctricos que puedan utilizar a lo largo del día, y además poder derivar ese excedente tanto a baterías físicas como a baterías virtuales. Es decir, una instalación fotovoltaica ahora es recomendable que se sobredimensione más de lo habitual precisamente para conseguir esto, ¿no? ¿Cuál sería una buena propuesta, lo que se está ahora mismo ofreciendo a nivel residencial comercial pequeño? Pues las 3 cosas, ¿no? Siempre que se dé una de las casuísticas anteriores, lo habitual es tener una instalación fotovoltaica, que esta instalación fotovoltaica te esté generando durante el día, que ese excedente se vaya en primer lugar a una batería física. Esta batería física lo ideal es que tenga una capacidad que te dé para las horas más caras del día, es decir, entre que se pone el sol y las 12 de la noche, para justo ese tramo, y a partir de ahí, en las horas más baratas durante la madrugada, es cuando entraría la batería virtual, ¿no? Entonces esto se repite de forma diaria y de esta manera la relación entre producción y aprovechamiento en hora cara es por kilovatio y no por euro, ¿no? Si nosotros utilizáramos las baterías virtuales y no batería física, lo que estaría pasando es que el excedente que nosotros generamos en la fotovoltaica, por la noche, el dinero acumulado por ese excedente,
me iba a ser insuficiente para lo que cuesta la energía por la noche, y para yo consumir 1 kilovatio por la noche necesitaría producir 3 por el día, ¿no? Entonces, esta relación es totalmente poco rentable, y lo que es necesario es incorporar la batería física. Pero es eso, una batería no demasiado grande, una batería pequeña, digamos para una residencia entre 5 o 7 kilovatios hora, para que también la inversión inicial de la propia instalación no eche para atrás al consumidor a la hora de contratarla, ¿no? Bien, ya lo comentaba Alex ahora, la evolución de las baterías en el sector fotovoltaico. Hasta 2018 más o menos, todas las baterías que se utilizaban eran para sistemas aislados de red, y estas baterías eran de plomo ácido. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de la introducción de los sistemas de autoconsumo con conexión a red, y sobre todo la evolución del litio, en concreto de la tecnología LFP, ferrofosfato, que tiene una serie de prestaciones muy superiores al plomo ácido, hizo que poco a poco fueran desplazándolas como opción a la hora de almacenamiento fotovoltaico, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas principales del litio frente al plomo? Porque el plomo seguimos encontrándonoslo hoy en día en las instalaciones, sobre todo aisladas. Bueno, en primer lugar, aunque el litio sea ligeramente superior en coste al plomo, el precio por ciclo es 3 veces más barato. Es decir, una batería de plomo más o menos te cuesta 1,40 € el ciclo, y una batería de litio, por ejemplo, de alta tensión, de tecnología LFP de un fabricante medianamente bueno, como puede ser, por ejemplo, BYD, que tiene 6.000 ciclos de vida, te cuesta alrededor de 0,58 € el ciclo. Vale, es decir, casi 3 veces menos, ¿no? Entonces, se puede amortizar, por ejemplo, el plomo ácido se puede amortizar entre 5 y 7 años aproximadamente, y el litio, en función del número de ciclos que nosotros utilicemos a lo largo del día, entre 12 y 14 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, una batería de litio de 5 kilovatios hora hoy en día, de LFP, de tecnología LFP, cuesta alrededor, al consumidor, alrededor entre 3.500 y 4.000 euros, más o menos, ¿vale? Y el porcentaje de cuota autárquica que se incrementa en una instalación fotovoltaica por introducir baterías, tranquilamente es el doble, si no un poco más, ¿no? Entonces, más o menos, el plazo de amortización de una batería LFP hoy en día, teniendo en cuenta que dura alrededor de 12-14 años en función del uso, puede ser la amortización en 6-7 años. Entonces, es una tecnología rentable ahora mismo, ¿vale? Luego vamos a ver la evolución del precio también para que veamos motivos, ¿no? ¿Qué más ventajas tiene el litio frente al plomo? Pues que se puede monitorizar, puedes tener un control de la carga y descarga. Yo desde el inversor puedo cargar la batería, por ejemplo, en horario nocturno, cuando la energía es más barata, y a primera hora de la mañana descargarla sin ningún problema. Puedo ver si hay algún tipo de problema, y con el plomo es más difícil, ¿no? ¿Qué más? Puedo ampliarla cuando yo quiera. Yo puedo hacer una instalación de 5 kilovatios hora y mañana introducirle 2 kilovatios hora más. Esto con el plomo es muy complicado. Puedo cargar y descargarla al 100% frente al plomo, que tengo que darme en rangos del 60-70% para poder conservarlo. Es decir, puedo aprovechar absolutamente toda la capacidad que tiene la batería. No emite gases, y sobre todo lo que también decía Alex, que es que la densidad de la propia batería de litio, es decir, por cada kilo de batería que tengo, soy capaz de almacenar casi 3 veces más en litio que en plomo. Es decir, la densidad energética de la batería de litio es entre 160 y 180 vatios hora por kilo, y la del plomo es entre 30 y 50 vatios hora, ¿vale? Aquí podemos ver la evolución precisamente de las baterías LFP de litio desde el 2013 hasta el 2023, y vemos claramente 2 tramos, ¿no? Un tramo que va desde el 2013 hasta el 2018, donde hay un decrecimiento de precio exponencial, y otro tramo que va desde el 18 hasta la actualidad, y es como creemos que va a evolucionar hasta en los próximos 10 años, donde el decrecimiento de precio es mucho más constante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado durante el primer tramo? El primer tramo es cuando se meten los principales fabricantes de baterías, véase un KTL, BYD, Panasonic, todo este tipo de fabricantes de gran envergadura, y apuestan directamente por la tecnología de litio, ¿vale? La característica principal entre la tecnología de litio LFP y las tecnologías de litio que, por ejemplo, van en un vehículo eléctrico, es que lleva precisamente, además de litio, hierro y fósforo. Las baterías que llevan los vehículos eléctricos llevan cobalto y níquel, que es bastante más difícil de conseguir. Entonces, como las baterías de LFP tienen un componente que es más fácil de conseguir y más fácil de tratar, han sido capaces de optimizar los procesos lo suficiente como para hacer descender el precio de forma masiva durante los primeros años, ¿no? Luego, a continuación, la economía de escala. El incremento de la demanda de vehículo eléctrico ha hecho que, evidentemente, a mayor volumen de producción, mayor capacidad para descender precios, ¿no? Y luego, por último,
En ese último tramo, desde el 2018 hasta ahora, lo que ha pasado es directamente que se ha equilibrado el consumo con la producción, por tanto los precios se ajustan, y que los puntos de extracción del mineral principal en este tipo de baterías, que es el litio, se encuentra ubicado en dos puntos muy concretos, que en este caso es Australia y Chile, lo que hace que sea difícil la extracción si hay cuellos, es decir, que se originen cuellos de botella de forma muy habitual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con precisamente esta tipología de baterías evita el cobalto, que es otro de los puntos críticos también, son capaces de no hacer oscilaciones de precio tan pronunciadas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas actuales que presenta el litio y por qué ya se está trabajando en alternativas? Que veremos a continuación. La primera es precisamente lo que acabo de decir, los puntos de extracción. El hecho de crear cuellos de botella, dependiendo de la demanda, que sube o que baja, es muy importante. Por ejemplo, en Europa, el crecimiento de las matriculaciones de vehículos eléctricos está bajo, ahora mismo está creo por debajo del 2% de crecimiento respecto al año pasado, pero en China sigue creciendo a un nivel muy alto, está casi por encima del 30%, ¿no? Entonces, esto puede causar cuellos de botella que hace que el litio en algunos momentos clave pues, suba el precio de forma, no sea capaz sobre todo de seguir una tendencia de decrecimiento de precio, ¿no? ¿Qué más? Evidentemente existe un poco de controversia porque el litio, la extracción del propio litio, genera, pues en primer término, en el punto de extracción, contaminación del agua que está trabajando y luego en el punto de producción, emisión de gases, ¿no? Es un punto también que están estudiando ya para mejorar. Y por último, el reciclaje, la gestión de residuos es súper importante porque abarata el proceso de fabricación de baterías nuevas. Es decir, si yo soy capaz, según la normativa de la Unión Europea de verano del año pasado, de aprovechar un 80% del litio de baterías ya usadas, este hecho, en primer término, lo que hará será directamente reducir el precio de la fabricación del litio, ¿no? Este es un poco el mapa de las zonas de extracción que comentaba antes. Exactamente las baterías LFP de las que estoy hablando. El litio, como veis, tiene presencia muy fuerte en Austria y en Chile y se está haciendo en Canadá, Bolivia y Argentina es donde están potenciándolo y seguramente sean los siguientes puntos de extracción, ¿no? Como os decía antes, las baterías asociadas a vehículos eléctricos llevan níquel y cobalto, ¿no? Y si os fijáis, las minas de cobalto, casi el 60% está ubicado en el Congo y allí se producen unos cuellos de botella brutales. Que conste que el cobalto también se está empezando a intentar extraer en Australia, ¿no? Entonces, eso son medidas que se van a ir implementando que van a ayudar a reducir el propio precio de la batería. ¿Y con qué alternativas va a convivir el litio próximamente? ¿Con cuáles se presupone? Pues principalmente en el almacenamiento energético, en principio a gran escala, pero es posible que más adelante también a pequeña escala, de las baterías de sodio. Las baterías de sodio son casi las primas hermanas de las baterías de litio, funcionan bajo la misma casuística, pertenecen al mismo grupo alcalino. ¿Qué es lo que pasa? Que las baterías de sodio tienen una principal ventaja frente a las de litio, y es que el sodio al final es el sexto material más abundante de la Tierra, entonces es mucho más fácil una vez más extraerlo y poder abaratar costes, ¿no? Y esto hace directamente que esta tipología de baterías sea entre un 20 y un 30% más caro que las baterías de litio. Es decir, si ya era rentable una batería de litio que es capaz de darte 6.000 ciclos y duran 12 o 14 años, si una batería de sodio vale un 30% menos, pues mucho más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal hándicap de esta tipología de baterías? Como decía también Alex, la densidad de energía. Es decir, veíamos antes que una batería de litio tiene una densidad de entre 170 a 180 vatios por kilo, ¿vale? Capacidad de almacenamiento. Una batería de sodio te era capaz de dar alrededor de 110. Es decir, ocupa más que una batería de litio para darte la misma energía, para almacenar la misma energía, ¿no? Sin embargo, una empresa, las principales empresas que ya han invertido en este tipo de tecnología y ya están duplicando y paralelizando líneas de producción, que son principalmente en China KTL y BYD, y en Europa Northvolt y Varta, principalmente Northvolt, lo que han conseguido ya hace mes y medio más o menos es crear una primera batería de sodio con una densidad de 160 vatios hora por kilo. Eso quiere decir que ya se están acercando mucho a las baterías de litio y que presumiblemente en los próximos 3-4 años será una de las tecnologías a tener muy en cuenta. No, simplemente un detalle, los principales fabricantes de baterías de litio a nivel mundial, más del 55% son chinas, ¿vale? El 55% son chinas y el segundo país, a continuación de ellos, es Japón con un 16%.
luego Estados Unidos con un 13%. Vale, Northvolt es una empresa sueca que está potenciando mucho y se espera un crecimiento también muy importante, pero para que podáis también ubicar dónde está este tipo de fabricantes desarrollando el producto, ¿no? Y ya por último, esta es una solución que se lleva instalando muchos años en el norte de Europa y aquí en España poco a poco, sobre todo para el sector residencial, poco a poco se empieza a ver, y es el almacenamiento de excedentes, más que en baterías físicas habituales, como ser de litio o de plomo, almacenamiento en agua. Es decir, contar con un dispositivo paralelo que se pueda comunicar con el inversor, que a partir de un excedente determinado a una hora de producción que sea superior al consumo, lanzarle una orden a este equipo y que pueda activar una resistencia exactamente con la energía que me está sobrando. Entonces, en vez de almacenar en litio, estoy almacenando en agua, ¿no? Es una forma también de optimizar la carga, sobre todo en instalaciones residenciales. ¿Y por qué es muy interesante? Porque aun siendo rentable una batería de litio, el usuario final tiene que tener 3.500 o 4.000 euros para gastar en ella, ¿no? Y este sistema pues, ronda más o menos los 1.000 euros aproximadamente. Es decir, la amortización se hace entre 3 y 4 veces más rápido. Vale, y además tiene una ventaja extra, y es que si hibridamos una instalación fotovoltaica con un sistema de aerotermia, nosotros podemos instalar un depósito previo a la propia bomba, donde precalentemos el agua gracias a los excedentes fotovoltaicos durante el día y luego el salto térmico será mucho menor, el compresor trabajará menos y será también más eficiente el sistema de aerotermia. No, entonces, este es un sistema, esta tecnología que está ya creciendo bastante, especialmente en el norte de España, es una tecnología que también incrementa sustancialmente la cuota de independencia, la cuota de autoconsumo o la cuota autárquica de independencia de red y que es mucho más económica, que es interesante también que el instalador empieza a manejar, ¿no? Y nada más. Por mi parte, muchísimas gracias. Espero que os haya sido